y las pérdidas en el seguimiento, ¿no? Que ocurre muchas veces en lo que hemos visto estudios de Horner. Entonces, en el sesgo de selección, la idea es que ustedes tengan esta tabla metabólica, donde ustedes tienen una población de enfermos expuestos, sanos expuestos, enfermos no expuestos y sanos no expuestos. Esa es, digamos, la población principal de referencia, ¿no? Esta que está acá arriba. Esta es la población a la que ustedes deben parecerse. Cuando seleccionan, digamos, el estudio que piensan hacer tal vez de malaria con mosquiteros, ¿no? Con el uso de mosquiteros, para ver la parte preventiva de estos. Entonces, la idea es que la población que participe en cada uno de los cuadraditos, ¿no? Ustedes tienen de la tabla tetracólica, sea semejante a la población de referencia, es decir, a la población de Cusco. En este caso, si estarían viendo malaria y mosquiteros, tal vez están viendo en Tampupate, Madre de Dios. La idea es que la población que seleccionen sea lo más parecido a toda la población general de Tampupate y Madre de Dios. Si ustedes acá seleccionan, por ejemplo, a solo los niños menores de 5 años que no tienen ningún tipo de comorbilidad, probablemente van a tener un sesgo, porque justamente solo se están dedicando a ellos. O si solo seleccionan a gestantes o solo a hipertensos, solo están dedicándose a evaluar a ellos. Pero la idea siempre en un estudio es que sea la población, digamos, variable. Entonces ahí tienen, ¿no? El sesgo también de Bergson, que les mencionaba, que en general este sesgo lo que trata de ver es justamente la relación muchas veces que ustedes hacen comparativamente cuando he visto que hacen sus tesis, ¿no? De comparar, ¿no? La población, no sé, del hospital regional que son diabéticos y las buscan en tesis para desarrollo de ITU y las comparan, no sé, con la misma población del hospital regional, tal vez de pacientes con cáncer o con alguna otra patología. Cuando ustedes tienen eso, el problema es que la enfermedad con la que están comparando, puede ser cáncer o cualquier otra causa por lo que se estén hospitalizando, puede o proteger o puede generar mayor, digamos, deterioro del paciente. Entonces, los resultados que terminan obteniendo pueden ser, digamos, diversos en la situación. Y en ese caso, ustedes pueden tener, digamos, dificultades para la interpretación. Acá es un ejemplo de un estudio histórico, donde en el año 46 reportaron, ¿no?, una asociación inversa entre la tuberculosis y cáncer del pulmón, ¿no? Pero el sesgo era que todos estaban hospitalizados. ¿Por qué? Porque los controles que, digamos, en este caso se utilizaban, ¿no?, ya tenían una enfermedad grave donde la tuberculosis parecía protegerles. Todos estaban hospitalizados, dependiendo del área donde se hayan hospitalizado. Entonces es una falsa asociación de protección que se da. ¿Por qué? Porque justamente todos estaban hospitalizados. La idea es que se trate de conseguir de otro lado, ¿no?, ese tipo de población. Hay que ver, ¿no?, qué maneras tendrían para superarlo, mejorarlo. Tienen también ese sesgo de Neyman, que es un sesgo que se asocia mucho a lo que es la selección de un participante que sea, claro, extremos, como dice Rafael. En este caso, digamos, tal vez seleccionan una enfermedad donde hay gran mortalidad. Tal vez dengue, quieren hacer estudio en dengue grave y todos van a fallecer. Entonces, se van a quedar sin participantes si quieren plantear un estudio tipo caso control. Estos dos son para los estudios caso control, para aclarar. Entonces, si es un estudio caso control con gran pérdida de participantes, porque la mayoría fallece por dengue grave, entonces probablemente van a cometer este sesgo de dengue. Acá, por ejemplo, está, ¿no?, el estudio de la hipertensión arterial como factor de riesgo para ACVs, ¿no? Entonces, esto de acá es un sesgo porque la mayor parte de los pacientes que, digamos, van a tener ACV ya no van a estar, no van a fallecer. Entonces, lo que tienen al final básicamente son los sobrevivientes con enfermedad más leve. Y esto genera una pérdida de participantes y la idea de solucionarlo pues es cambiar, digamos, el tipo de diseño, ¿no?, tal vez a una corte. Y eso es lo que pasa acá, este mismo sesgo de Neyman, ¿no?, que se ha hecho en estudios de casos controles, donde ustedes tienen personas que, digamos, son expuestas a la radiación como el factor de exposición y tienen a personas que fallecen, ¿no?, por malformaciones. En este caso comparan, digamos, los que viven con malformación y los que, digamos, viven sin malformación. Si ustedes ven y lo diseñan así como un estudio caso control, van a tener, digamos, vivos con malformación solo 10, ¿no?, porque la mayor parte probablemente ya haya fallecido. Es una enfermedad grave. Pero si ustedes lo diseñan, digamos, como un tipo de corte,
y ven ahí los mismos con malformación, quedarían los 10, y los comparan con los muertos con malformación, quedarían 90. ¿No? Y ahí tienen, digamos, la diferencia. Pues ahí la idea justamente es que si la enfermedad es tan grave, es mejor plantear pues, un estudio de tipo probablemente corto, porque si no van a tener gran pérdida de los participantes y van a generar este sesgo de ley. ¿No? Lo mismo con el de Bergson, ¿no? En la parte de comparaciones. Ahora, ¿qué es lo que pueden hacer para solucionarlo? ¿No? Porque no es que el estudio tiene un sesgo, ya se invalida todo, ya falló y ya no sirve el estudio. ¿No? Tampoco es. No hay ningún estudio perfecto, todos tienen todos. Lo único que tienes que saber es entender, ¿no? ese error, cómo mejorar, digamos, la evaluación de ese error para que no sea algo que invalide tu estudio, ¿no? Eso es lo que genera el error o sesgo en los estudios epidemiológicos. Si hay algo que puedes usar, la llamada de precisión, ¿no? Que es decir, que todos tengan, en este caso, la misma posibilidad de ingresar al estudio. Si están haciendo un estudio con, no sé, historias clínicas, pues tal vez las sorteas, las barajeas, para que todos entren, digamos, de una manera más al azar dentro de las poblaciones que están evaluando, no sean poblaciones críticas, ¿no? Ahora, eso obviamente funciona mejor que si es un estudio prospectivo, pero también a un retrospectivo le puedes ayudar con eso. Tienes también la otra parte, ¿no? De mejorar sus criterios de inclusión y exclusión. Por eso es tan importante que ustedes vean la parte metodológica, saber a quiénes incluyes y a quiénes vas a incluir. No es simplemente, se me ocurrió incluir, no sé, a las personas menores de 5 años porque no tengo población de 5 años, ¿no? Es difícil conseguir hablar con los papás, ¿no? Tienen que ver por qué van a ser realmente excluidos. Eso de ahí mejora mucho la precisión de la precisión. Tiene también la otra, digamos, forma de evaluar, es que traten de poner algunos casos nuevos. Con eso les estoy tratando de decir que el estudio debe tener sobre todo más temporalidad, ¿no? La idea es tener un estudio sobre todo de tipo prospectivo, porque los casos incidentes no van a aparecer en estudios retrospectivos. ¿Qué es lo mejor en este caso? Es un estudio prospectivo, ¿no? Porque ahí vas a minorar también el proceso de selección. Y lo otro es que trates de introducir, digamos, si vas a hacer un estudio también prospectivo, ¿no? Personas que no necesariamente sean solo comentarios sanos, sino personas de todo tipo, como para que las respuestas al estudio no necesariamente sean negativas o positivas de acuerdo a lo que les dé. Pues ahí tienen, ¿no? El sesgo de selección. Pues el sesgo de selección parte normalmente de que, como dice el nombre, no seleccionaste bien al participante para que ingrese en el estudio de casos controles, que es el que tiene más dificultades, sobre todo con esto, o incluso en la misma corte que ustedes han visto hace un momento, que han evaluado. Ha habido problemas, tal vez como decía también Jorge, por los tiempos, 2007, 2014 a 2020, 2020. Entonces ahí tienen que ver eso. Luego tienen el sesgo de información. El sesgo de información está directamente ligado más que todo a lo que es la calidad del dato. Es decir, si, digamos, yo baso toda mi información en historias clínicas, tengo que saber que probablemente ustedes cuando hagan su internado se van a dar cuenta cuando hacen sus prácticas que las historias que hacen internos son las peores que puede haber, ¿no? Claro que hayan tenido buenos maestros que les hayan enseñado psicología. Si no, es terrible. Si quieren lidiar con eso para recoger datos, bien difícil. Primero porque cada uno tiene su propia escuela, segundo porque cada uno tiene su propia, no sé, imaginación, y peor, ¿no? Todos los datos es un enredo. Después también por el tiempo, ¿no? Tal vez las historias cambian en el tiempo, antes les parecía bien a los asistentes incluir, no sé, el peso y la edad, ahora ya no quieren, no sé, cosas de ese tipo. Entonces, la calidad del dato es lo que principalmente les afecta en el sesgo de información. Aparte de eso está el instrumento, ¿no? Ustedes van a usar, por ejemplo, una balanza para pesar, y va a ser un estudio prospectivo. Si la balanza no es de la misma marca, si el personal que va a pesar, me parece algo tan sencillo, no tiene el mismo entrenamiento, los pesos van a ser variables, van a ser diferentes. Entonces, eso genera también un sesgo de información. ¿No? Ahora, si van a hacer entrevistas, si van a hacer, no sé, encuestas, si son ustedes los únicos que van a entrevistar, no sé, a 700 personas, pues probablemente no haya mucho sesgo porque ustedes mismos son los que van a preguntar. Sin embargo, como ustedes son los que van a hacer el estudio con las 700 personas, van a querer siempre tender a que su estudio, pues, entre, no sé, la relación de la calidad de atención, el centro de salud de Pajamar
calidad y digamos, la evolución del daño hacia lo que puede ser, no sé, la implicación de infección de transmisión sexual, es algo que quieren obtener una relación, no sé, con un OR o con un RR, no sé, de 100, ustedes van a tender a preguntarle al paciente como para que puedan sacar ese OR o ese RR. Ustedes solitos están haciendo el estudio. Ahora, si son 700 personas, si ustedes quieren, no sé, contratar a otras 100 más para que les ayuden, los 100 tienen que saber hacer la encuesta de la misma manera entre los sujetos, ¿no? Porque si uno le pregunta de una manera, el otro le pregunta de otra manera, entonces las encuestas se van a ver alteradas. Eso también, digamos, está en relación a este sesgo de información, es el sesgo del entrevistador. Luego tienen también las pérdidas en el seguimiento, ¿no? Lo que han visto en los estudios de corte. Cuanto más se pierda, se afecta. Ahora, de alguna manera, este seguimiento pues es, digamos, evaluado sobre todo en tiempos, ¿no? Como ustedes han visto en el estudio de corte, al inicio, al mes, 3 meses, 6 meses, o bajo los tiempos que ustedes quieran ver. Pero también, de alguna manera, ustedes van a ver esta pérdida en el seguimiento como cuando han visto el estudio caso-control, ¿no? Que partieron, no sé, de 500 y terminaron con 20 participantes. Eso no es representativo de nada, ¿no? Es igual, no tienen pérdida en el seguimiento. ¿Por qué? Porque el instrumento probablemente no se había diseñado, ha habido algunos errores. Esos errores constituyen el sesgo de información. Y si esos errores permanecen y son sistemáticos durante todo el trabajo y no se reconocen a tiempo, pues lamentablemente, así el estudio termine publicado, pues es un estudio que no les sirve de nada. Sí, ya publicó un estudio, pero es un estudio que no sirve de nada, ¿no? Entonces también dense cuenta de que eso, ¿no? Ustedes vayan a ver. Entonces ahí están, ¿no?, algunos de estos sesgos más practicados. El de Hawthorne es que, por ejemplo, si yo estoy acá en la clase, todos pues están sentaditos, calladitos, ¿no? Salgo de la clase, probablemente, no sé, hacen un barullo final. ¿Por qué? Porque en el sesgo de Hawthorne, las personas cuando se sienten observadas, miradas, pues se comportan de una manera totalmente diferente a cuando, digamos, ya no está la persona. En este caso, el investigador. Ya no estoy acá, ustedes harán lo que quieran. Pintarán en clase, no saltarán, no sé. Pero en el sesgo de Hawthorne pasa eso, ¿no? Los participantes igual, ¿no? Los participantes igual van a hacer lo que quieran. Ya todo se pierde, todo eso. Acá también está el sesgo de mala clasificación, es algo que lo vamos a ver más adelante. Entonces, en el sesgo de información, lo que termina por pasar muchas veces es que se va a terminar, digamos, sobreestimando al OR, ¿no?, que muchas veces aparece en el caso de control, como podría ser, ¿no?, que tal vez el OR debía ser de 1.5 y el OR termina siendo, no sé, de 10, por ese sesgo de información. O al revés, ¿no? También es demasiado protector. Entonces, eso es lo que, digamos, cambia. Acá está un poco esto de lo que les estaba explicando, ¿no? De lo de Hawthorne, lo del recuerdo, lo del entrevistador y el sesgo de vigilancia, ¿no?, que sería también muy parecido a lo que es, digamos, el proceso Hawthorne. Cuando las personas son evaluadas, por eso les digo, ¿no?, bajo, digamos, la evaluación del estudio, pues todas empiezan, o sea, a tomar el medicamento, a hacer todo lo que les decía, ¿no?, que tienen que hacer en el estudio. Pero te vas y ya, no sé, pueden no hacer nada, ¿no?, de lo que en general estamos viendo. Pues acá está el de mala clasificación, que sería el que trataba, digamos, evaluar. De acá tal vez se puede ver mejor en esto, donde ustedes tienen, digamos, la relación de, tal vez que quieran evaluar, no sé, en este caso, el uso de mosquiteros, lo que les decía, ¿no?, para como factor de exposición para prevención de la malaria, ¿no?, personas con malaria, casos de malaria, donde ustedes tienen, digamos, la tabla original que sería esta, ¿no?, o un OR que les saldría de 2, y si quisieran hacer un RR con 1.3. La mala clasificación puede ser diferencial y no diferencial. No diferencial es cuando, digamos, va a haber afección solo para los casos o solo para los controles, ¿no? Y la no diferencial es que ambos se van a afectar en la misma proporción. Por ejemplo, en este caso, digamos, los 9 puestos van en 10, ¿no?, con respecto al original de las 50, ¿no?, para los casos. Los 11 puestos son los de 40. ¿Por qué? Porque ocurrió un problema en la recolección de información, generó, digamos, un caso de
2, en este caso está haciendo 2.8. Está siendo, digamos, más asociado como protector o como, digamos, en este caso sería como generador de malaria. Sería algo raro, pero bueno. Y lo mismo va a pasar para el RR, también se va a ajustar, se va a necesitar más, va a subir más. ¿Por qué está cambiando esa modificación en los casos? Pero si nosotros le damos el mismo peso de pérdida, ¿no? O sea, no diferenciar tanto casos como controles, van a ver que también hay una afectación, pero la afectación no es tan grave como en el caso anterior. Más bien, de alguna manera, que tiende a infraestimar lo que es el OR, ¿no? A diferencia de la otra que sobreestimaba, aislaba, hace que el OR rebaje, ¿no?, su poder. Entonces, igual, el sesgo se ha producido. Y ese sesgo se aumenta en la población porque queremos hacer más población, tal vez el que están desesperados por tener más población. No va a mejorar, porque no se corrige con eso, porque no es un error aleatorio, es un sesgo de información. Entonces, los sesgos de información dependen de la calidad del dato, eso es lo que quieren observar. Ahora, ¿cómo es que, digamos, pueden mejorar esto, ¿no? Esto se puede mejorar si hay cegamiento. Cegamiento, recuerden que es algo que sucede principalmente en los ensayos clínicos. Porque ustedes tienen la posibilidad de que el investigador no sepa qué medicamento se le está dando, ¿no? O ustedes no sepan, no vayan ustedes a hacer las entrevistas. De alguna manera, al no hacer las entrevistas, pues su resultado va a ser el más adecuado. Ya no van a tirar como que realmente sí, pues no tienen que contestarme como yo quiero para que salgan los resultados. Tienden a tener también la llamada estandarización, ¿no? Para eso hacen las llamadas pruebas piloto inicial. Pueden participar, digamos, en el estudio inicial, no sé, 20 personas o 30, y todos los del estudio, ¿no?, empiezan a generar, digamos, ya, vamos a medir de esta manera, ¿no?, las preguntas, vamos a hacer el peso de esta manera. Entonces todos los criterios se vuelven homogéneos, estandarizan la evaluación dentro de la medición. Entonces, cuanto más entrenamiento tenga el personal, más estandarizado va a estar el criterio, porque tal vez yo he aprendido, no sé, a medir la presión arterial de una manera, el otro ha aprendido de otra. Si ustedes estandarizan todo eso, eso se va a perder. Y va a generar, digamos, una mejoría para el estudio que ustedes quieran hacer. Tienen también la parte de biomarcadores, es decir, pueden, digamos, cuando hacen preguntas, ¿no?, en vez de que todo sea en encuesta, tal vez pueden medir algunos resultados, por ejemplo, creatinina, pueden medir, no sé, hemoglobina glicosilada, pueden medir, no sé, glucosa, ¿no?, pueden medir varios factores. Esas mediciones de laboratorio, y si todas son hechas bajo un mismo patrón de laboratorio, son más homogéneos, ¿no?, que ir al recuerdo de los del paciente. Así que para eso no recuerdo nada, ¿no? Así como ustedes ya se han olvidado lo de la unidad 1, igual el paciente no recuerda nada. Si es de hace una semana, hace un día tal vez se acuerda, después ya no. Igual es lo mismo. Tienen las fuentes múltiples, ¿no?, donde ustedes pueden, digamos, cruzar información. Pueden agarrar, no sé, revistas, pueden agarrar, no sé, entrevistas de otros autores, ¿no? Entonces pueden cruzar varios datos para, digamos, monitorar también un acceso de información. Control de calidad, es decir, en este caso, por ejemplo, el instrumento tiene que estar bien calibrado, tiene que tener a veces aprobaciones ahí de laboratorios, habrán escuchado, ¿no?, ISO para mediciones de fármacos o de constantes de laboratorio, ¿no? Tienes que tener toda esa evaluación. Y los instrumentos también tienen que ser validados, ¿no?, porque les decía, también hay encuestas, por ejemplo, que se validan. Cuando la encuesta que ustedes utilizan, ya la usaron en China, ya la validaron, el autor XXX, pues es una encuesta que está bastante buena para usarse. Ahora, eso de que hacen de la validación, de que, no sé, preguntan a 4 personas especializadas, dicen, ¿no?, en algo, acá con nosotros eso no cuenta, porque eso es común. Digamos, un estudio que trata de semejar para decir que, bueno, los 4 son los que tienen más experiencia, ¿no?, han validado. Pero eso no es una validación, ¿no? Una validación es como estudiar un tipo de diseño de estudio epidemiológico, ¿no? Tienes que medir varias cosas para realmente validar el test. Y los que hacen más esto son los psicólogos, son bien expertos en eso. Entonces, el sesgo de información, nuevamente, ¿no?, repito,
está ligado más a la calidad del dato, ¿no? Lo mejoran, lo superan, si mejoran esa calidad del dato, ¿no? En la recolección. Entonces lo pueden superar con el entrenamiento, con la estandarización, con por ejemplo, el control de calidad y la validación de los documentos. Ahí se mejora. No hay otra forma de mejorar acceso a la información. No, es otra forma. Y el de confusión, ¿no? También creo que ya les había explicado un poco cuando habíamos visto caso control, pero acá está, digamos, más desglosado. ¿No? El de confusión, como dice, existe un confusor, ¿no? Es como decir que viene alguien, una tercera persona de nuestra clase, otro profesor, y le indica, no sé, un montón de cosas y ustedes no saben. Tenemos al profesor A y tenemos al profesor B. Se quedan como que, ¿qué hacemos? Entonces, eso es lo que genera, ¿no? Como genera ruido, como que genera, digamos, dificultad para la comprensión del resultado. ¿Por qué? Porque esta es una tercera variable. En las dos variables que ustedes pensaban, ¿no? Evaluar, que era la exposición y el evento, que por ejemplo en este caso es café, ¿no? Y su, digamos, asociación con café como factor de riesgo para el infarto, o también les puse, creo que esto para cáncer de páncreas, algunos estudios publicados, ¿no? Entonces viene alguien, ¿no? Y aparece, por ejemplo, en este caso, el tabaquismo. El tabaquismo es el que, digamos, es la tercera variable, porque ustedes habían planteado que solo había una relación entre café e infarto. Pero si no leyeron bien la literatura, no se dieron cuenta fisiopatológicamente que había algo más de por medio, o no se dieron cuenta bien en la clasificación, ¿no? de la evaluación, pudieron haber olvidado esta tercera variable. Y la tercera variable, que era el confusor, ¿no? Está ahí puesta, es la variable que tiene esas características. Para que seas confusora o variable confusora, primero tienes que estar asociado con la exposición. En este caso, el que estaba aquí está ligado al café. Porque mucha gente que toma café también al mismo tiempo fuma, ¿no? Y eso también pasaba en el cáncer de páncreas. Entonces, al mismo tiempo que tomaban café, fumaban, ¿no? Entonces está asociado con la exposición. También está asociado con el evento, con el infarto. Cada tipo también puede generar infarto. Quiere decir que tiene una relación tanto con la variable exposición y con la variable resultado. Otro es que si ustedes hacen esos diagramas de flujo que en algún momento les mostré, ¿no? Cuando vimos causalidad, ¿se acuerdan? Ya no se acuerdan. Ya no se acuerdan. Había unos diagramas de flujo, ¿no? Que tenían como que de la causa A pasaba a B y podía haber causas intermedias. Se aplicaban. Bueno, esos diagramas de flujo son bien útiles justamente para evitar ese exceso. Ahí se dan cuenta si, digamos, hay algún factor que lo antecede o no, psicopatológicamente, por bibliografía o por lo que ustedes hayan visto. Entonces, si hay una relación, ¿no? Como podría estar en el medio, eso quiere decir que no es variable intermedia en esa cadena, está fuera, entonces es un confusor. Pero si está en el medio de los dos, no va a ser confusor, no es confusor, tiene que estar fuera de los dos, relacionado a ambos, pero está fuera del paquete, por así decirlo. Entonces va a generar una distribución desigual entre ambos. Son los requisitos para ser confusor. Si eres un confusor, probablemente pues sí, lamentablemente, generar ese ruido y hacer que te parezca que esa exposición del café genera infarto de miocardio, ¿no? O como también lo que habían publicado en esa revista, importante, que el café generaba cáncer de páncreas. ¿Por qué? Porque eran variables confusoras, donde el tabaco en este caso era el confusor. Pues ahí es lo que, digamos, nosotros tenemos que tomar en cuenta esto, porque si generamos esto, vamos a esconder que la verdadera variable que era la confusora es la que producía el cáncer de páncreas, en este caso el tabaquismo también, o para el ejemplo, para el infarto. Quiere decir que la variable verdadera, ¿no? O el factor que verdaderamente está asociado, relacionado, o es factor de riesgo para el infarto, es el tabaquismo, no es el café. ¿Por qué? Porque no lo supimos ver desde el inicio. Entonces, el tabaquismo, que era la variable confusora, era la verdadera variable relacionada. ¿Cómo pueden, digamos, mejorar esto? Lamentablemente, a diferencia del resto, digamos, de sesgos, donde el sesgo de información dependían del dato, ¿no? O sea, mejoran la calidad del instrumento, mejoran la validación, mejoran. En la selección se dan cuenta bien, ¿no? Quiénes van a participar
identificar, ¿no? Esto, en el sesgo de consumo no pueden hacer eso, o sea, no pueden mejorar mucho dentro de lo que es el diseño, por así decirlo. El diseño no lo pueden hacer. Pero sí lo van a poder mejorar en la otra parte, que es el análisis. Entonces hacen un estudio en la parte analítica. Entonces, en la parte analítica pueden tener técnicas para hacer, digamos, análisis, ¿no? Que esa parte ya no es para ustedes, es para el intermedio. Entonces, lo que sí pueden hacer dentro de la parte del diseño, que en general es menos, pero es también la aleatorización, ¿no? Pueden parear, ¿no? Dentro de su diseño. ¿Se acuerdan del pareamiento, no es cierto? Buscaban dos variables que eran iguales, tal vez edad, y ponían el mismo contexto para casos y para control, ¿no? Los casos estén, no sé, entre 10 y 15 años y los controles igual, pero ya no la pueden analizar como factor asociado dentro de esa evaluación. La restricción es que tal vez ustedes puedan incluir personas, digamos, de un solo tipo, ¿no? Dentro de uno de los grupos. Y la aleatorización, pues que cada uno tenga la misma posibilidad de ingresar. En el diseño pueden hacer eso. Pero netamente donde se controla más este sesgo es el canal. Por eso hay técnicas de análisis que se hacen, que como les vuelvo a repetir, eso sí no compete para lo que ustedes van a ver, pero es donde principalmente se controla, ¿no? Entonces estos sesgos, como dice ahí, ¿no? Pueden ser, digamos, más vistos de alguna manera de acuerdo al tipo de estudio, ¿no? Si son estudios de corte, por ejemplo, tienen acá el sesgo que va de lo que se llama susceptibilidad pronóstica, ¿no? Es decir, pueden incluir pacientes en diferentes estadios. No necesariamente todos tienen, digamos, enfermedad grave, pueden tener, digamos, enfermedad leve, moderada, grave, ¿no? Para que ingresen. Tienen este sesgo donde ustedes tienen que generar, digamos, una mayor selección, ¿no? Sobre todo para que no tener en cuenta que hay gente que por algún motivo, digamos, sobrevive más o muere más. Tienen el sesgo también igual también con el desenlace, que es para la detección, ¿no? Tienen que tener concepto de eso. Un sesgo de desgaste, que son básicamente por el seguimiento que se está dando. Y en los ensayos clínicos, pues que es, digamos, el estudio casi perfecto, pero tampoco no es que no tenga ningún sesgo. Tienen igual, ¿no? El sesgo de la asignación, ¿no? Que puede haber un investigador que no necesariamente use la parte aleatorizada, como los casos experimentales, ¿no? Donde no haya cegamiento, ¿no? Tienen el sesgo donde, digamos, no saben a qué grupo pertenece el que se va a medir, ¿no? Igual tiene que ver algo con el cegamiento, ¿no? En este caso por digamos, el investigador, y en este caso en relación al medicamento con placebo. Igual en este caso por el, digamos, seguimiento con las pérdidas, pueden mejorarlo con el análisis de intención a tratar, que eso tampoco no es para que ustedes lo sepan, pero los análisis de intención a tratar es como que simulan que no se perdió ningún paciente y vuelven a analizar a toditos, ¿no? Dentro de ellos, y esa capacidad la tienen los ensayos clínicos, ¿no? Y los reportes, porque ustedes pueden, digamos, ahí tener la parte ética, ¿no? La dificultad en los ensayos clínicos, lo que les dije, ¿no? Tratan de publicar casi siempre lo que es, digamos, más asociado, más relacionado. Luego también tienen sesgos que están relacionados a causalidad, ¿no? Principalmente en son cortes, por mala clasificación, ¿no? Tienen este sesgo obviamente verso, que también puede ocurrir en las mismas cortes, ¿no? Que hemos visto en relación a la comparación de hospitalizados, ¿no? Para los mismos. Tienen la parte del seguimiento también, ¿no? Ahí está la parte de migración, las pérdidas que tienen los pacientes, que los pacientes pues, justamente tal vez mueren, fallecen, se van a otra ciudad, ¿no? O igual cuando hacen entrevistas, pues es donde se muere. Este de acá está más relacionado a los estudios transversales, porque son estudios que deben ser aplicados ustedes en forma a lo que son grandes diagnósticos en un solo momento. Esto de acá no lo vamos a ver tanto, porque en general, pues ustedes, no sé si se han hecho pruebas diagnósticas, ¿no? En estadística, sensibilidad, especificidad, ¿no han hecho? Y bueno, lo vamos a ver después, en la tercera, en la siguiente clase. Y acá tiene un caso donde, digamos, el investigador está estudiando el consumo de alcohol, ¿no? Que aumenta el riesgo de cáncer gástrico
está evaluando es básicamente, ¿no?, el consumo de alcohol versus el desarrollo de cáncer gástrico. La exposición en este caso, ¿cuál sería? El consumo de alcohol. Evidentemente es el cáncer gástrico. Se dice que recluta a pacientes con cáncer gástrico en el hospital regional y a controles entre visitantes del mismo hospital. Pregunta a los pacientes sobre su consumo de alcohol en los últimos 10 años mediante entrevista. No hay encerramiento, ¿no?, con el entrevistador. Podrían encontrar ahí tal vez 4 sesos. ¿Qué se responden? Ya. Ya, ¿y eso qué te llevaría? Falsa asociación de protección. Y también podría ser la de cloroxeno del Neymar, porque pues ya los pacientes tienen cáncer gástrico, entonces incrementaría la mortalidad. Eso podría hacer que la asociación sea menos grave, o que la enfermedad no esté relacionada directamente. ¿Cuál es tu apellido? Yo tengo un minuto. ¿Algo más? ¿Alguien más quiere decir algo de eso que le parece que podría haber aquí? Creo que podría ser también el sesgo de información respecto a que se está diciendo que va a preguntar a los pacientes sobre su consumo de alcohol en estos últimos 10 años. Entonces el paciente no le está dando una escala en que va a tomar, no se va a decir en qué tiempo, no va a recordar específicamente cuánto de alcohol va a consumir, entonces te puede llegar un sesgo por información. También puede haber un sesgo de memoria, porque estamos haciendo solamente entrevista a pacientes. Ya puede haber pacientes que digan sí, toma alcohol, no toma alcohol, y no se está usando. ¿Qué más? ¿Algo más? A ver, por favor. El entrevistador lo que sería, ¿verdad? Sí, ya dije. ¿Qué más? ¿Algo más? Ya, está bien, ¿no? O sea, en general, como es un estudio de caso control, ¿no? Les he dicho que hay varios sesgos, ¿no? Solo son algunos. En la selección primero de los controles, como dice su compañera, ¿no?, como son hospitalizados, comparten características con los casos, no son representativos de la población general. Así sean personas que visitan, ¿no?, pero visitan a los hospitalizados, tienen características semejantes. Ahora del entrevistador que está poniendo, ¿no?, porque de alguna manera conozco a las personas y puedo tender a decirles, ¿no?, que sí, a ver, tú simplemente consumías alcohol, no recuerdo, no, pero sí, seguro consumías. Entonces, mi entrevista es muy forzada como para que me salga mi resultado positivo, entonces si hay una asociación entre el alcohol y el cáncer gástrico, ¿no? Entonces, empiezo a forzar de alguna manera la entrevista para eso, ¿no? Es lo que quiero, porque conozco quiénes son, entonces se pregunta más. O qué es eso hay al impedir también, al pedir que recuerden los 10 años también, que han mencionado acá. Porque, como les digo, ¿no?, si no recuerdas lo de hace una semana, 10 años atrás, recordarás todo, es bien difícil, ¿no? Es difícil que haya por tanto tiempo. Eso, de alguna manera, genera que lo erre aumente. Y sí hay una asociación, pero de lo que tal vez tendría que ser, no sé, 1.5 de asociación entre lo que es el alcohol y el cáncer gástrico, tal vez son 5, ¿no?, porque estás generando un sesgo. O si, por ejemplo, en este caso no estás viviendo, ¿no?, que es lo principal, que sería, digamos, el tabaquismo, ¿no? ¿Se acuerdan de la confusión? Sí. Mucha gente cuando toma alcohol, ¿qué hace? Fuma. Ya, entonces, si no has metido al tabaquismo, probablemente esta sea la variable, digamos, tercera que está involucrada, que es el ruido. Y no es que haya asociación entre el consumo de alcohol y el cáncer gástrico o el riesgo, ¿no?, sino que en este caso es el tabaquismo que está, digamos, asociado o ocultando el cáncer gástrico. Entonces, eso tienen que analizar, ¿no?, los estudios. Listo, pues con eso terminamos. ¿Tienen alguna pregunta? Doctora, Sí. en caso de sesgo de confusión, cuando se está haciendo lo que es la investigación, ¿es dable cambiar la variable, doctora? O sea, si primero empezamos con, por ejemplo, alcoholismo y nos damos cuenta que el tabaquismo es el que genera el cáncer gástrico, ¿es dable cambiar estas variables? No, pues, porque en general tú cuando empiezas a tener, no sé, una idea de investigación, que tú estás queriendo, planteas todo tu proyecto, es que estás indicando de que, no sé, como en este caso, ¿no?, va a haber, digamos, relación entre
Si tú vas a cambiar la variable principal de tu asociación, significa que vas a cambiar todo el estudio. Ya no puedes, o sea, dentro del estudio, haciendo el estudio, ya no puedes cambiar eso. Ya no puedes cambiar. Lo que sí podrías hacer es empezar a decir, ¿no? Tal vez para que no pase esto, en el diseño voy a incluir, no sé, a las personas que tengan, no sé, que funden trabajo en la misma proporción en ambos. O finalmente, cuando analices, puedes usar alguna técnica estadística que te permita hacer que se pierda la conclusión. Pero si cambias la variable de estudios, cambia todo tu estudio, o sea, todo lo que está abajo lo echas. Que también puedes hacerlo, sí, pero después de haber trabajado tanto rato, no sé, tendrías que pensar bien si vas a volver a partir de cero. Que sí lo puedes hacer, y sería lo mejor. Pero bueno, no siempre pasa eso. Porque a veces ya gastar tanto dinero que terminas publicando lo que, bueno, dicen aquí. Y por eso es que se produce el error, ¿no? El error es sistemático. Realmente no hay nada que mejor. ¿Algo más?